Día 5 de enero del 2022 y como todos ustedes saben, los que siguen las redes alternativas, el Perú ha iniciado una nueva etapa de manifestaciones de marchas para conquistar su verdadera soberanía. Está en lucha mucho más que la salida de Dina Boluarte del gobierno y el cierre del Congreso que ha traicionado a los electores peruanos, sino sobre todo un cambio de régimen. El régimen neoliberal agoniza en todo el mundo y en el Perú ha llevado 30 años de atraso total. No hay infraestructuras, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay universidades, no hay nada para el pueblo. Todo es para los que tienen dinero. Es decir, solo se educan los que tienen dinero. Esto no puede ser. Un país con tantísima riqueza no se puede permitir. Así que acompáñame, el día de hoy vamos a empezar. Han cambiado a la embajadora de Estados Unidos en el Perú. ¿Por qué? Te lo explicamos aquí. Bienvenido. Así es. El presidente de Estados Unidos, Biden, nomina a una nueva embajadora en Perú en plena crisis por la destitución de Castillo. De ser ratificada por el Senado, Stephanie Spitack Ramthat sustituirá en el cargo a Lisa Kena, quien ha sido crítica con la actuación de Castillo y ha mostrado su apoyo al nuevo gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que la embajadora Lisa Kena, agente de la CIA, un día antes del golpe se reunió con el ministro de Defensa, Bobbio, el que estuvo justamente presente el día infausto en que Castillo leyó ese discurso. Y es muy probable que el propio ministro de Defensa, Bobbio, le haya entregado o haya facilitado o haya hecho, de alguna manera, haya hecho creer a Castillo que leer ese discurso era positivo. El hecho es de que se ha descubierto todo esto, ¿sí? Y por supuesto la señora Lisa Kena, ya implicada en todo este golpe, no puede seguir siendo embajadora. Es un gravísimo error, o simplemente ya cumplió con su papel y ahora la cambian a otro país para que siga haciendo sus fechorías y ahora mandan a su sustituta, alguien que seguramente consolidará el golpe de Estado y maneja otro tipo de conocimientos, habilidades. De esta manera juegan ellos con sus diplomáticos, entre comillas. Así es, efectivamente, la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kena, veterana agente de la CIA, se reunió con el ministro de Defensa del país justo un día antes de que el presidente Pedro Castillo, quien había sido elegido democráticamente, fuera derrocado en un golpe de Estado y encarcelado sin juicio. El ministro de Defensa, un general de brigada retirado del ejército del Perú, ordenó a los militares que se volvieran contra Castillo. El golpe desencadenó una ola de protestas masivas en todo el Perú. El régimen no electo ha desatado una violencia brutal y la policía ha matado a más de 30 manifestantes. Y efectivamente tenemos ahí las imágenes de esa reunión entre el general Bobbio, retirado, y Lisa Kena, ¿no? Entonces está claro, es muy evidente que ahí hubo algún tipo de acuerdo, del que sea como sea, la CIA está metida en este tema. Así que como no pueden pues mantener más a esa señora en el puesto, han decidido cambiarla. Pero claro, la nueva también ha pasado por el ejército norteamericano, obviamente. Todos tienen que ser pues de la misma camada, ¿no? La señora Stephanie, la nueva embajadora que en el caso de que se confirme en el Senado de Estados Unidos su nombramiento, será la nueva embajadora en el Perú. Ahí la vemos siendo condecorada o obteniendo algún tipo de grado en el ejército norteamericano. De manera que tenemos pues más de lo mismo, como corresponde al imperio norteamericano. Eso es lo que ellos hacen, mandar a gente leal a sus principios. Y sus principios son utilizar su ejército para saquear el mundo entero y darle golpes de Estado o guerras al país que se le oponga. Así es, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes a la diplomática de carrera Stephanie Spitack Ramthat como nueva embajadora en Perú, país que atraviesa una severa crisis por el intento de golpe de Estado y posterior destitución del ahora exmandatario Pedro Castillo por la usurpadora Dina Boluarte. De ser ratificada por el Senado, Spitack Ramthat sustituirá en el cargo a la embajadora Lisa Kena, quien ha sido crítica con la actuación de Castillo y ha mostrado su apoyo al nuevo gobierno de Dina Boluarte. La postulada por Biden ejerce actualmente como lo número 2 de la Embajada de Estados Unidos en México, ojo,
y anteriormente ha trabajado en las legaciones estadounidenses en Singapur, Mali, Túnez y Naciones Unidas, detalló la Casa Blanca en un comunicado. Esto es muy importante. México. Ajá. México, ustedes saben, el principal aliado de Castillo, el presidente de México, porque salió a defender la democracia del Perú. A Castillo no se le defiende por Castillo, se le defiende por ser un representante del pueblo, quien ha sufrido una feroz cacería judicial por parte de la fiscal Patricia Benavides, la cual a su vez está seriamente cuestionada para ejercer el cargo por haber blindado a su hermana Emma Benavides en un proceso de investigación que se sigue en su contra por liberar a narcotraficantes, jueza Emma Benavides. Y no solamente por eso, sino por haber desarticulado a los fiscales que seguían el caso Cuellos Blancos y además el caso emblemático contra los Sánchez Paredes. Todo esto hace que la fiscal Patricia Benavides no tenga ninguna autoridad moral para nada en el Perú. Sin embargo, los golpistas la tienen como su máximo exponente, defensora, lógicamente, de la justicia injusta. Eso es lo que está ocurriendo. La justicia puesta al servicio de los corruptos y los golpistas. Yo dejo aquí esta breve introducción y les comparto un videito que he encontrado en las redes de alguien que me parece lo explica muy bien todo esto. Acompáñame aquí en Inti Noticias. Suscríbete al canal de nuestro hermano que encontrarás en la descripción del vídeo y hazle llegar nuestro saludo. Un nuevo youtuber hemos descubierto, un nuevo comunicador social. Hay más de 100 en el Perú y surgen cada día más comunicadores en las redes. Es imparable la transformación del Perú. Es un proceso de despertar de la conciencia y aquí no hay terroristas, no hay asusadores, nada de eso que intentan hacer creer a algunos por ahí. No, es el pueblo entero masivamente que está despertando su conciencia, como ya lo hizo el pueblo de México hace 10 años atrás, como lo está haciendo ahora el Perú y como lo seguirán haciendo otros pueblos del continente, porque el despertar de las conciencias es imparable. Gracias. Suscríbete si no lo has hecho a Inti Noticias y comparte este video en tus redes. Y no te olvides tu poderoso like. Buenas noches con los espectadores de Frente al Perú. Mi nombre es José Justo Calderón Dongo y tengo el placer, el agrado y el deber de estar con ustedes de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. No sabemos todavía si este fin de semana vamos a tener que transmitir sábado y domingo. Todavía no podemos adelantarnos porque recién estamos en el primer día del paro nacional indefinido convocado por varios sectores. No podríamos decir que ha sido convocado solamente por un sector, por pocos, por algunos, por los menos, por los más. Hemos estado en esta convocatoria todos involucrados, absolutamente todos. Ha coincidido este acuerdo entre
muchos sectores de reiniciar el paro indefinido el 4 de enero. Ayer las calles se han agolpado a los diferentes centros de abastos del Perú para habituallarse de alimentos, de todo lo que sea necesario para poder estar un mes, 2 meses, qué sé yo, en una situación bastante difícil como la que nos espera en el Perú. Hoy la gente ha salido en algunos lugares desde medianoche, es decir, desde las 00 horas del día 4 de enero, han salido a los diferentes puntos que les tocaba salir para bloquear carreteras en algún caso, para hacer alguna actividad que han tenido que hacer. Esto, según la ley, la policía estaría, según el Ministerio Público, según el Poder Judicial, esto estaría incurriendo en criminalidad. Toda la protesta en realidad está incurriendo en criminalidad desde que surgió este régimen cívico-militar aparentemente liderado por la señora Dina Boluarte. Nadie sabe qué es lo que se traen entre manos todos estos personajes, nadie sabe exactamente. Pero lo cierto es que parece que quieren perpetuarse en el poder, no quieren salir hasta tal vez el 26, es decir, hasta el 2026 o hasta mucho más allá, ¿no? Porque si el pueblo cede ante esta arremetida de fuerza de militares, policías, prensa, fiscalía, poder judicial y todo lo demás, si cede el pueblo, pues adiós trabajos. Vamos a tener una dictadura permanente y para siempre. La dictadura del neoliberalismo. El neoliberalismo en el país ya no da más. El neoliberalismo en el país ya está haciendo agua por todo lado. El neoliberalismo en el país, este modelo neoliberal, que consiste en este achicamiento, en este empequeñecimiento del Estado a su mínima expresión, deshaciéndose de todas las responsabilidades sociales que tiene y quedándose solo y únicamente con la responsabilidad de velar por los intereses de las clases poderosas, de las élites en el país, y el resto, pues que se las entienda, como puede que se las entienda, ¿no? Eso es lo que hemos vivido en los últimos 30 años, eso es lo que hemos vivido en toda la época de la República, pero sobre todo los últimos 30 años lo hemos percibido en la piel. Muchas personas, yo me doy cuenta que estoy en este otro lado, aquí estoy en este otro lado, es decir, no estoy con el neoliberalismo, no apoyo el neoliberalismo, no tengo nada de neoliberal, estoy totalmente emancipado del neoliberalismo. Me doy cuenta, razono, que hay mucha gente, tristemente, que hay mucha gente que han vivido en el neoliberalismo durante estos 30 años, últimos 30 años, y se han vuelto neoliberales, ¿no? Se han vuelto neoliberales a ultranza. Y los que no se han vuelto neoliberales a ultranza conservan una línea, un testimonio mediocre de decir, bueno, soy medio progre, ¿no? Soy medio esto de aquí, de allá, y hasta algunos sinvergüenzas se hacen llamar de izquierda, se autodenominan de izquierda, pero son neoliberales. Ya eso me parece algo extremo, ¿no? Es cierto, en el Perú hay izquierda neoliberal, eso es cierto, eso es una cosa que hay que admitirlo. Hay una izquierda neoliberal, hay una izquierda que levanta la mano cuando se tiene que decir quiénes son de izquierda, que canta la internacional, que tiene un discurso de izquierda, entre comillas, pero en el fondo son neoliberales. Eso es lo que hay en el país también. También hay eso, de eso y mucho más. Bien,
El día de ayer hemos estado conversando con ustedes sobre algo que a mí siempre me llama la atención y siempre quiero comentarlo de forma permanente, usando diferentes entradas, no necesariamente la entrada académica, la entrada intelectual, sino más que todo la entrada de la práctica, porque la práctica efectivamente nos puede orientar mejor este pensamiento, esta teoría, esta forma en que podemos organizar la realidad, es decir, cómo comprenderla, cómo entenderla para mejorar también nuestra práctica en esta realidad. Ayer hemos hablado sobre estas prácticas y estos análisis que se hacen sobre la realidad. Hay muchos análisis que se hacen sobre la realidad que son análisis absolutamente erróneos. Análisis que yo particularmente no para nada podría estar de acuerdo y menos podría difundir este tipo de análisis. Hay análisis muy subjetivos, hay análisis que subjetivizan tanto la realidad que pareciera, a veces, pareciera que se estuviera hablando de una realidad alterna, una realidad de fantasía, una realidad que no tiene nada que ver con esta realidad que se mueve todos los días en el país. Por eso hay que tener cuidado con los análisis, porque o no están basados en la objetividad, o son tan subjetivos que pretenden acercarnos a su punto de vista solamente reclamando un sentido de autoridad. Bueno, yo tengo la autoridad de opinar y por eso opino como me da la gana, ¿no? Algo así. Pues no, porque la realidad es la realidad y así tú tengas la autoridad o alguna gente pretenda tener la autoridad para poder elucubrar, para poder discernir como les conviene o como quieren ver la realidad, pues eso no lo hace, no lo convierte en real. Lo real es lo que está pasando en el país, lo real es lo que está sucediendo en el país. Y ayer hemos hablado claramente sobre la lucha de clases. Hay algunos añadidos, por supuesto, que le hemos hecho al tema de lucha de clases. Por ejemplo, hemos hablado sobre la diferencia que debe haber con los anarquistas y, por supuesto, esta lucha de clases en confrontación con la percepción que tienen los trotskistas, ¿no? Estos personajes que antes abundaban mucho, pero que ahora existen, que sobre todo valoran, priorizan las contradicciones internacionales sobre las contradicciones nacionales. Perdón, sí, está bien. Es decir, no miran las contradicciones nacionales, sino enteramente las contradicciones internacionales. Y es así que el día de hoy, que ha salido esto de que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha nominado estaría proponiendo, ¿no? Porque en realidad no es que ya se haya producido el cambio, sino hay una propuesta de cambiar a la diplomática, a la embajadora del Perú, que todavía está en funciones, como es la señora Lisa Kena, por la señora Stephanie Siptach Ramat. La señora Stephanie Siptach Ramat ha sido nominada por Biden. Sin embargo, esto no significa que ya sea embajadora. Todavía no es la embajadora. Esto tiene que ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, por supuesto. Tal parece que va a ser ratificada y es probable que la señora Stephanie Siptach Ramat sea la nueva embajadora que reemplace, reitero, a esta embajadora que se venía desempeñando como tal en el Perú, que se viene desempeñando como tal en el Perú, la señora Lisa Kena. Pero hay algunos que han interpretado esto como si fuera, pues, decisión de Joe Biden y decisión del Departamento de Estado y decisión de la diplomacia, de las más altas esferas de la diplomacia norteamericana. No, pues, no. Le seguimos, a ver, volvamos a decir las cosas como son. Primero está la lucha de clases.
En cada nación, lo primero que hay que observar, lo primero que hay que ver, que hay que analizar, es la lucha de clases. Cómo se produce la lucha de clases, cómo es que esta lucha de clases se va a desarrollar. Y la lucha de clases, tal como se ha desarrollado en el país, es una lucha de clases muy bien organizada, muy bien organizada. Hoy es la muestra contundente de esa muy buena organización de la lucha de clases, sin liderazgos claros, sin dirección. Pero hoy se ha visto, se ha palpado que hay una organización real, absoluta, que existe esa organización popular que viene del pueblo, del movimiento popular, que viene del movimiento popular. Y claro, este movimiento popular necesita claridad, pero claridad de gente que esté bastante más clara que ellos, no de gente que tenga tremendas limitaciones como las que ha demostrado tener cierta izquierda en el Perú, que no tiene la capacidad para hacer análisis de lo que está pasando en el país. Y eso a mí realmente me deja muy perturbado. Porque, reitero, ¿quién ha cambiado o cuáles han sido los factores para que haya este cambio en la embajada de Estados Unidos? Una idea loca de Joe Biden, uno de sus delirios de Joe Biden o de las altas esferas de la embajada, de los diplomáticos norteamericanos. No, eso ha sido producto de toda esta movilización, una movilización que ha enfocado su atención no solamente en la Fiscalía de la Nación y en la Fiscal de la Nación, que parece que tuviera ciertas decisiones ligadas con malas decisiones con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Ha enfocado su atención, este movimiento popular ha enfocado su atención en la señora Dina Boluarte, en el Congreso. Ha enfocado su atención en estos malos manejos que hay en el Estado, que lo ha dejado ver en su momento Pedro Castillo. Porque gracias a Pedro Castillo vimos todo lo que estaba pasando en el Estado. Vimos cómo funcionaba la maquinaria esta de la asociación entre esta cloaca de los medios de comunicación y el Estado neoliberal, ¿no? Y ahora lo vemos, claro, clarito lo vemos ahora, ¿no? Con estas asociaciones que tienen, ¿no? La cloaca de los medios de comunicación, las fuerzas del orden, policía, militares, ejército, la CONFIEP, que está ahí detrás, que son los que manejan los hilos, por supuesto que sí, la Constitución de 1993, el neoliberalismo, el Congreso, el Estado, el Ejecutivo. Ahí ven cómo funcionan. O sea, ya nos han dejado la radiografía y ahora vemos cómo funciona el monstruo. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo funciona el monstruo. Desde el 7 de diciembre empezó a haber una resistencia a este modelo y a esta junta cívico-militar que se formó el mismo 7 de diciembre. Se formó la junta militar y aparece la resistencia popular. Y la resistencia popular señala él y la embajadora norteamericana Lisa Kena. A esto coadyuva, por supuesto, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que dijo claramente que aquí había intromisión de la embajadora, que se había reunido previamente para hacer tal y tal cosa, y después se había reunido con la señora Dina Boluarte para darle su bendición del imperio, ¿no? Entonces, allí están las cosas claras, no hay que hacer mucho ejercicio. Es decir, que los Estados Unidos quieren retirar a una embajadora que ya parece peligrosa. ¿Que ha cumplido su misión? Sí ha cumplido la misión. ¿Cuál era la misión de la embajadora? Era el golpe de Estado a Pedro Castillo. Porque si bien es cierto, si ustedes leen la nota del comercio y la nota de todos, esta cloaca de medios de comunicación, lo que dicen es que quien cometió el golpe de Estado fue Pedro Castillo y Dina Boluarte sale a defender la democracia. ¡Oh, Dina Boluarte, hay que agradecerte por defender la democracia!
a la señora esta Boluarte, ¿no? Hay que agradecerle. Vaya narrativa, vaya relato que nadie se lo traga. Nadie, absolutamente. El pueblo está claro. Uno sale a las calles y está clarito la interpretación de los hechos. Quien ha dado el golpe de Estado ha sido el Congreso con la señora Dina Boluarte, usando a la señora Dina Boluarte, lo que fuere, pero con la señora Dina Boluarte para ponerla en un lugar que no le corresponde. Por supuesto que no. Y allí está. Y todas las decisiones que han devenido después han sido de una dictadura. Ha sido de una dictadura. No ha sido de un gobierno democrático como es el que tratan de vendernos el cebo de culebra, el comercio, la cloaca de los medios y hasta la embajadora esta que se está por irse, la embajadora Lisa Kena. Lisa Kena está en la mira de toda la población que ya la ve a ella como una actora real en el proceso del Perú. Entonces quieren sacarla a la señora Dina Boluarte, a la señora Lisa Kena, por la pata de los caballos, sin que nadie se dé cuenta de qué es lo que realmente están sacando. Están sacando a un agente de la CIA, están sacando a una militar, están sacando a una espía, si lo quieren así ya en términos más coloquiales. Una persona que tiene preparación en inteligencia militar. La van a sacar y van a meter aquí a una persona que tiene un carisma, ¿no? La número 2 de México, de la embajada mexicana. La embajada de Estados Unidos en México. La número 2, ¿no? Viene, que tiene más carisma, que parece más centradora, ¿no? Una persona que se ha distinguido, por lo menos, por tener un razonamiento más cercano, digamos, a la negociación. Ella ha tenido a cargo otras negociaciones, otras embajadas, otras legaciones de los Estados Unidos, donde ha cumplido ese rol, un rol de más concertación, digamos, aparentemente. Ojo, pestaña y ceja. Yo conversaba hace muchos años atrás, hace 20 años, creo que conversaba con James Petras, no sé si ustedes lo conocerán. James Petras es un estudioso norteamericano, intelectual norteamericano, que tuve la ocasión de entrevistar. Y con él tuvimos una larga charla de varias horas, pero en la primera parte de la entrevista yo le digo, ¿qué es lo que va a cambiar con las elecciones, con las nuevas elecciones que hay en Estados Unidos? Nada, me dijo, absolutamente nada. Y ya en interno me había dicho James Petras que, y yo, bueno, eso ahora lo tengo bastante claro, que Estados Unidos, el poder norteamericano, el gobierno norteamericano, tiene claro cuál es su misión en el mundo. Gobernar a todos los países, gobernarlos, o sea, tiene una misión imperial. Esa es la misión que tienen los estadounidenses. Entonces, no pensemos ni por un segundo que la nueva embajadora va a ser una embajadora caramelito, ¿no? Va a ser una embajadora que nos va a traer la paz, que nos va a traer ya no el manejo de Lisa Kena, ¿no? Ese manejo oscuro, ese manejo conspirativo de la señora Lisa Kena. No, igual vamos a seguir en lo mismo, pero con una cara distinta y con ese carisma que nos puede vender la señora Stephanie, carisma, la nueva embajadora, un carisma que puede parecer encandilador, pero que definitivamente no creo. Reitero, ¿por qué sale la señora Lisa Kena, la actual embajadora? ¿Por qué sale? ¿Por qué la quieren sacar a la señora Lisa Kena? ¿Por qué? ¿Y por qué están nominando a la señora Stephanie Siptag Ramat? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La lucha de clases que hay en el país. Jamás pensó la señora Lisa Kena que se iba a reaccionar como se ha reaccionado en el país. Sin dirección. Eso es lo que es sorprendente. A la policía misma, a la inteligencia militar, a todos en el país, los tiene sumamente consternados cómo es que
haya surgido una movilización nacional sin dirección. Lo que habían calculado seguramente el Pentágono, lo que había calculado la Secretaría de Estado norteamericana, Anthony Blinken ahí como el gran Mefistófeles detrás, y claro, acá como una de las operadoras, la mariscal de campo Lisa Kena, ¿no?, haciendo ahí sus estrategias conspirativas, habían calculado que se lo bajaban a Castillo, la ponían a la títere Boluarte y ya está, no hay más. Y si se levantaban a alguien, metían bala, mataban a algunos y ya está, chao. Y eso no ha pasado, ni va a pasar. La lucha de clases en el país es absolutamente diferente y tiene un ingrediente interesantísimo, importante, que lo hemos anotado aquí en reiteradas oportunidades y que a mí me ha dado mucho gusto, hace 2 semanas atrás, escuchar a Gustavo Espinosa, el maestro Gustavo Espinosa, cuando habla de lucha de clases y esto de la lucha contra el racismo, la lucha de razas o la lucha contra el racismo. Desde mi punto de vista, este es el ingrediente fundamental que tiene la lucha de clases en el país, que permite una movilización nacional sin dirección. Porque hay una ubicación en el tiempo y en el espacio, es decir, hay un reconocimiento histórico. Sin ese reconocimiento histórico, sin ese ingrediente histórico, esta lucha no tendría mucha razón y no tendría tanta durabilidad y no tendría tanta posibilidad de comunicación. Además, claro, están los medios de comunicación. No me refiero a la cloaca, me refiero a estos medios que viajan en los dispositivos, que también hay medios de la cloaca que vienen a los dispositivos, que se enlatan en los dispositivos, pero también hay muchos medios alternativos en las redes sociales que nos permiten intercomunicar a la lucha popular, a la lucha de clases en el país. Los pobres estamos organizados. Ahora todos los pobres, hasta los más pobres, tienen celular. Y tienen un dispositivo, y tienen WhatsApp, y tienen alguna línea, disfrutan de alguna línea telefónica. ¿Qué sucede entonces? Que por ahí se comunican, por ahí terminan comunicándose los movilizados, los que estamos en movilización. ¿Y qué está ocurriendo entonces en el país en este preciso instante? El país está movilizado. Este 4 de enero se ha movilizado el país. Ha empezado a movilizarse porque nos queda todavía un largo trecho. No es que ya estemos movilizados y que hoy día acaba, no. Todos tienen claro que hoy es el inicio de las movilizaciones. Estas movilizaciones van a ir adoptando seguramente diferentes formas creativas, van a ir adoptando formas artísticas, formas culturales, resistencias en varias formas. A la policía hoy por lo menos se la ha visto no tan agresiva. Se la ha visto agresiva, sí, porque lo que yo he visto por lo menos, no es una policía que no sea agresiva, he visto una policía bastante agresiva, pero no tan agresiva y letal como la que vimos en este periodo en que se inició el 7 de diciembre. Lo que tenemos entonces es una lucha de clases que está increciendo. Lo que tenemos que decir entonces es que la lucha de clases ya se bajó a una embajadora, o está por bajarse a una embajadora. La está echando, la estamos votando a esa embajadora. Lo idóneo hubiera sido votar a la embajada de los Estados Unidos, como ha hecho Bolivia, pero no estamos en un gobierno como el de Evo Morales o el de Lucho Arce. No estamos en ese gobierno. Estamos en un gobierno dictatorial, de extrema derecha. Estamos en un gobierno terrible, estamos en un gobierno horrible. Bien, para continuar en el mismo hilo y poder rematar al final, pero necesito recurrir a una opinión que diera aquí hace algunos meses. En realidad, las veces que lo hemos entrevistado
a Jaime Antezana, el experto en lucha contra el narcotráfico, en crimen organizado y lucha contra el narcotráfico. Jaime Antezana ha estado en este programa en varias oportunidades. Y en todas las oportunidades que ha estado, nos ha alertado sobre la posibilidad de que el país se pueda convertir en un país con un narcoestado, donde se aposte en el poder los narcotraficantes, es decir, tengamos un narcopoder, un narcoestado. Eso es lo que nos ha ilustrado Jaime Antezana en reiteradas oportunidades, ¿Y cómo así se puede producir este escenario de un narcoestado en el país? ¿Cómo así? Primero hay que decir que hay una lucha que debe tener el Estado contra el narcotráfico. Esa lucha debe ser frontal, debe ser confrontacional, debe ser directa, sin treguas, sin dudas, sin dilaciones. Pero Jaime Antezana también nos decía que en ocasiones esto suele bajar, ¿no? Porque se infiltran acá muchos miembros de los narcotráficos que hay, los diferentes narcotráficos que hay en el país, se infiltran y terminan, imagínense, ¿no? Puede ser que tengan menos agresividad contra los narcotraficantes, contra la lucha contra el narcotráfico. Puede ser incluso que se asocien con el narcotráfico, como es lo que ha pasado con los cuellos blancos, ¿no? Ustedes busquen en el internet, hay abundante información de los cuellos blancos. ¿Quiénes fueron los cuellos blancos? Fueron estos jueces y fiscales que trabajaban a favor de los narcotraficantes, trabajaban para los narcotraficantes, trabajaban en función de los narcotraficantes, defendían a los narcotraficantes, los dejaban libres a los narcotraficantes. Eso es lo que fueron los cuellos blancos, en blanco y negro, esos fueron los cuellos blancos. Pero pese a esto, se descubrió esta mafia dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, de la Fiscalía, y pues empezaron a expulgar a todos estos Inostroza y compañía, ¿no? Pero allá había todavía gente dentro de este aparato, dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, todavía había gente muy ligada a estas mafias. Y, como les decía, el punto de quiebre es si el Estado es fuerte en su lucha y en su enfrentamiento contra el narcotráfico o baja los decibeles o se muestra más tolerante, más indulgente con los hechos del narcotráfico. En la medida en que se muestre más tolerante, más indulgente, entonces quiere decir que adentro hay infiltración. Hay infiltración del narcotráfico. Eso es evidente, eso es real, eso es absoluto. No nos estamos inventando. Eso lo ha dicho Jaime Antezana y eso lo sabemos por un conjunto de informaciones que se tienen, de investigaciones que se han realizado, no solamente en el país, a nivel internacional. Entonces, depende de la actitud del Estado. Si el Estado es confrontacional, entonces ese Estado es un Estado que no está corrompido por el narcotráfico. Pero si el Estado muestra demasiada lenidad, demasiada indulgencia con respecto a su enfrentamiento al narcotráfico, entonces ya estamos hablando de un Estado que ha sido infiltrado por la corrupción del narcotráfico. Y pues de eso se le ha acusado permanentemente a la señora Liz Patricia Benavides Vargas, la actual fiscal de la Nación. Primero que ha entrado de una forma extraña, porque tiene 2 títulos de maestría y doctorado que han sido obtenidos de forma rara, ¿no?
no se sabe cómo ha obtenido esos dos títulos. Porque por un lado ha obtenido el título de maestría estudiando paralelamente con los estudios de doctorado y lo ha sacado rápidamente, en fin, o sea, hay una celeridad ahí increíble. Alguien ha estado ahí detrás para que ocurran estos hechos y para que ella pueda ser. Hay algún interesado, hay algún grupo interesado en que ella sea la fiscal de la nación. Y siendo fiscal de la nación, esta señora, pues a muchos fiscales que venían investigando, desarrollando carpetas contra el narcotráfico, se los ha traído abajo. ¿Por qué? Porque estaban implicadas algunos familiares de la señora, en fin. Todo esto venía ocurriendo, ¿no? En el país. Todo esto venía ocurriendo en el país. Y mientras todo esto venía ocurriendo en el país, la señora Liz Patricia Benavides Vargas se enfrentaba a Pedro Castillo. Y es curioso, pues, ¿no? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a poner por aquí a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo es investigado por la señora Liz Patricia Benavides Vargas, es investigado por los medios de comunicación, es investigado por todos los que puedan investigarlo o insultarlo. Estaba por acá, hasta el Congreso. Ya. Y muchos de los peruanos han caído en eso, en que Pedro Castillo es efectivamente un delincuente, es un tipo que ha corrupto, ladrón, etcétera, etcétera, Pedro Castillo. ¿Cierto? Todos ustedes, ¿eh? Yo estoy seguro que muchos de los que, no tal vez de nuestros espectadores, pero muchos peruanos sí han caído en este relato de creer que Pedro Castillo era pues el malvado, ¿no? Y la señora Liz Patricia Benavides Vargas ayer era la que estaba revelando los casos. Yo cada vez que analizaba este asunto decía, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Hasta donde yo entiendo, la señora Liz Patricia Benavides Vargas no está defendiendo el bien, sino parece que estuviera defendiendo lo contrario. Y si Pedro Castillo no está en el buen camino y está en el mal camino, ¿por qué no se alían? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando los medios de comunicación salían a decir una serie de sandeces contra Pedro Castillo, decía, pero si los medios de comunicación no son necesariamente gente escrupulosa, sino es gente inescrupulosa, cloacas. Y si Pedro Castillo también está coqueteando con la cloaca, ¿por qué no se alía? ¿No les parece lógico esta forma de pensar? Entonces yo concluía en que Pedro Castillo no estaba, como decía la fiscalía, como decían los medios de comunicación, que este señor ya estaba en el extremo de la delincuencia, ¿no? Yo decía, no, esto no tiene lógica, no es coherente, no es coherente. Y vamos, en este momento la fiscalía, ya saben que están defendiendo. La fiscalía no está dando un paso adelante en su lucha contra la corrupción. No, eso no. Eso no. No están luchando contra el narcotráfico. No están luchando contra tal o tal cosa. No. Lo que quieren es luchar contra los movilizados. Contra estos movilizados, contra estos que están en la lucha. Contra ellos quieren irse para a ellos decirles que son los delincuentes. Quieren criminalizar la protesta. Quieren criminalizar todos estos actos que tenemos ahora. Vívidos.
Entonces, ¿qué hay? Vamos a ir por partes para no confundirnos. ¿Qué hay? Hablábamos de lucha de clases. Entonces, en la lucha de clases uno tiene que entender dónde está cada quien. El pueblo organizado, el pueblo ahora en batalla, ahora en contienda, ahora en las calles, en movilización, este pueblo no quiere pactar con la corrupción, ni quiere pactar con el narcotráfico. No quieren pactar contra él. No quieren, no es su lógica de este pueblo. No, quieren irse contra todo eso que significa el poder corrupto. Porque cuando hablamos de narcotráfico, estamos hablando de poder del narcotráfico, de mucho poder económico del narcotráfico. No estamos hablando de un narcotráfico marginal. Estamos hablando de mucho poder del narcotráfico, de mucho poder. Cuando hablamos incluso de la minería informal, no estamos hablando de esas personas que trabajan en la minería informal. No. Estamos hablando del poder de la minería informal, que es un poder económico poderosísimo. De ese poder estamos hablando. Entonces, cuando hablamos del poder del narcotráfico, estamos hablando de este poder que logró infiltrar a la fiscalía, al poder judicial y formar esta banda que se ha venido a llamar los cuellos blancos. Estamos hablando de un poder, entonces que no nos confundan, que no se confunda la gente. ¿Por qué digo esto? Porque ha salido la señora Dina Boluarte con un desparpajo digno de espantapájaros a decir que en las protestas estarían metidos los narcotraficantes. Yo la verdad que me he quedado sin palabras cuando he escuchado esto. Ha salido otro señor, el ministro X, el ministro Y. Yo la verdad es que los confundo a todos porque ahora ni me preocupo siquiera por saber sus nombres, porque sé que todos tienen rostros distintos, pero tienen la misma forma de actuar. Son parte de esta junta cívico-militar. Y uno de estos rostros de la junta cívico-militar ha dicho lo mismo, que ya se ha descubierto que que estos movilizados estarían infiltrados por el narcotráfico. ¿Por el narcotráfico? ¿What? ¿Cómo es? No entendí. Porque el narcotráfico donde se ha infiltrado es en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Probado. Hay un caso probado ahí, que es los cuellos blancos. Entonces, no sumemos 2 más 2 como si fuera una multiplicación o una división o cálculo infinitesimal. No, pues, la aritmética es facilita. Es una operación muy sencilla. Muy sencilla. Solo hay que sumar, restar. Nada más. Y en este caso, lo que hay que hacer es quiénes son los socios del poder. Los narcotraficantes. ¿Ustedes se imaginan que el narcotráfico tenga una sociedad con los humildes del Perú? ¿Por qué? ¿Para qué? Para cambiar la Constitución. Si esta Constitución le conviene a los narcotraficantes. ¿Para qué? ¿Para votar a Dina Boluarte? No, si le conviene. ¿Para votar al Congreso? No, pues, si les conviene. Entonces, esto es totalmente jalado de los cabellos, no tiene ni principio ni final este tipo de lógica con la que nos quieren dividir el movimiento popular. No, es que hay un movimiento popular ahí que está financiado por los narcotraficantes. No. Donde hay pruebas reales, contundentes, absolutas, es que el Poder Judicial y el Ministerio Público ha estado infiltrado por el narcotráfico.
se llama o se llamó Los Cuellos Blancos. Si esto está ya probado, si esto está en investigación, si hay ya un hecho ahí real, evidente, quiere decir que siguen allí, por allí siguen estos individuos o estas mafias, estas redes. Pero mira cómo funciona, ¿no? No soy yo, es él. No somos nosotros los que estamos infiltrados con el narcotráfico, es el otro lado. Así funciona la lucha de clases, pues. Así funciona la lucha de clases. Porque, vamos, esto es lucha de clases. Esto es lucha de clases. En un lado está un grupo defendiendo sus intereses de clase y en el otro lado está todo el pueblo defendiendo sus intereses de clase, los intereses de la mayoría. Ha salido un señor a decir el 99% de los peruanos quieren la paz. Hay un pequeño segmento que sale. Yo la verdad es que cada vez que escucho a la Junta Cívico-Militar me siento estúpido. Yo, por supuesto, ¿no? Porque digo, alguien está mal acá. Pero si la Junta Militar lo dice, debo estar mal yo. Pero no, después recobro un poco la cordura y digo, no, esto es lucha de clases. Lo que ellos quieren hacer es mandar un mensaje para embarrar al otro lado, para embarrar al pueblo entero del Perú. Embarrarlo, dividirlo, escarmentarlo. No quieren un Perú digno, no quieren un Perú digno. Pero hoy día se celebraba la apertura del año fiscal 2023 y la señora Dina Sauria Boluarte ha ido al Ministerio Público a una ceremonia del inicio del año fiscal 2023 y ha dicho literalmente, si queremos construir un país sólido, seguro y viable, es necesario erradicar los males que impiden nuestro futuro. ¡Oh! Erradicar los males que impiden nuestro futuro, ha dicho la señora Dinosauria Boluarte. Erradicarlos, ¿qué significa? Como Cueto cuando decía, hay que eliminar, ya los tenemos identificados, los vamos a eliminar. No hablo de eliminarlos físicamente, sino de eliminarlos políticamente. ¿Cómo no? Te gana la lengua les gana a algunos. Y ahora, ¿qué dice la señora Dina? Dice, es necesario erradicar los males que impiden nuestro futuro. Erradicar los males. ¿Qué significa erradicar los males? ¿Qué significa para la señora Boluarte erradicar los males, no? Después va a decir, yo no quería los muertos. Yo no quería que muriera la gente. Y ahora dice, hay que erradicar los males. Hay que erradicarlos a esos. Se dan cuenta por qué la escogieron, ¿no? Por qué la embajada la escogió a esta señora, ¿no? Se dan cuenta por qué la escogieron, ¿no? Supongo que se deben dar cuenta por qué la escogieron. Sí, pues, eso es lo que ha dicho la señora Dina Boluarte. Así es, la señora Dina Boluarte ha dicho esas cosas, entre otras, claro está, entre otras cosas, porque no solo ha dicho esto, ha hablado sobre la autonomía, ha hablado sobre la Constitución, ha hablado sobre que su gobierno respetará escrupulosamente lo que haga el Ministerio Público. Claro, pues el Ministerio Público va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Claro, ha vuelto a hablar también del gobierno de transición, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Un Perú como el que tenemos ahora. Un Estado como el que tenemos ahora. ¿Qué significan ambas cosas? Un Perú movilizado. Un Perú que se identifica como una clase social movilizada. Y ese otro Estado que se identifica con una clase social
que defiende, por supuesto, determinados intereses. El peligro que hacía mención Jaime Antezana está por cumplirse, ¿no? El narcopoder. Ese es lo triste que hay ahora en este país, ¿no? Hoy tenemos que decirlo. El peligro del Perú en este momento es que se convierte en una narcorepública, en un narcopoder, en un narcoestado. Ahí tienen las pruebas. No las he puesto yo de forma arbitraria. Lo que he dicho es, he hablado sobre las cosas que hay, que se han descubierto, las denuncias que hay en curso. Y que la señora Dina Boluarte vaya y la salude, la abrace, la besuquee a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Estoy hablando metafóricamente. A la señora Liz Patricia Benavides Vargas, ¿qué significa? La señora Liz Patricia Benavides Vargas, la actual fiscal de la Nación, tiene serias dudas, hechas por diferentes sectores, no solamente por este programa, hecha por muchos sectores, por muchos periodistas, hasta el señor César Basura Hildebrand, en sus 13x13, no sé cómo se llama esa cosa, ha denunciado a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Hasta este sujeto y su, ¿cómo se llama? Bueno, estos papeles que imprimen, ha denunciado a la señora Dina Boluarte. Perdón, a la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque eso ya no se puede ocultar. No se puede ocultar. ¿Por qué la señora Liz Patricia Benavides Vargas se enfrentaba a Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo, pues, jamás hubiera sido candidato para entrar en este círculo de que sí está entrando la señora Dina Boluarte. Saquen ustedes sus conclusiones. Ustedes mismos saquen las conclusiones, porque yo no me voy a atrever a ponerles los pensamientos en su cabeza, ni palabras en su boca, pero saquen ustedes sus conclusiones. Por eso les decía, solo se trata de sumar 2 más 2 es 4. Estamos ya a puertas de un narcopoder, una narcorepública. Qué triste. Cuando decimos que el Perú está en este lado, ¿no? Todo el Perú está aquí movilizado y el Estado está acá. Y ayer hablábamos de que necesitamos un nuevo pacto social. Necesitamos urgentemente un nuevo pacto social. Necesitamos un pacto social que renueve este Estado. Este Estado ya es un Estado podrido, es un Estado putrefacto, es un Estado corrupto por todo lado. Es un Estado que hasta huele mal, ¿no? Por todo lado. Es un Estado realmente putrefacto. Necesitamos un nuevo pacto social. Esta lucha que estamos emprendiendo el día de hoy en este paro nacional indefinido es histórico para el país. Es histórico para el país. Lo que necesitamos es seguir levantando estas banderas. Cambio a la Constitución, urgente. Nueva Constitución. Asamblea Constituyente para tener una nueva Constitución. Segundo, necesitamos tener claro que debe caer este Congreso. Este Congreso no puede seguir adelante. Es un Congreso corrupto, es un Congreso golpista. Debe renunciar la señora Dina Boluarte y la señora Liz Patricia Benavides Vargas. Deben renunciar ambas. Deben renunciar. Se debe reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Eso debemos procurar también hacerlo pronto. Reorganizar esto. Reorganizar todo el Estado. Reorganizarlo el Estado a través de una nueva Constitución. Ese tiene que ser el objetivo, tiene que ser ese. Ya les he dicho, cuando mucha gente ha hablado, yo he visto ahí esos católicos
que confunden la religión. Yo respeto mucho, mi madre es católica y respeto mucho la religión católica y todas las religiones, porque no solamente hay que respetar la religión católica, hay que respetar todas las religiones porque se trata de fe. Y la fe es algo que hay que respetar, por supuesto que sí. Porque la fe es algo que es un bien inmaterial, es un bien inmaterial. Y como buen hijo de un hogar católico, un hogar cristiano, respeto todas las expresiones de fe y de religión. Sin embargo, no podemos pensar que la religión tiene un rol político. Eso no se debería hacer bajo ningún término. Y hay personas que lo hacen. Y yo he visto personas que han movilizado toda su religiosidad y toda su capacidad y su sensibilidad religiosa para impulsar esta cuestión de el cambio de la Constitución. Y no, pues, una cosa es, como dice la filósofa Chimaltrufia, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues, ¿no? Son dos cosas distintas. El cambio de la Constitución, el pedir el cambio de la Constitución, tiene que ver con un tema reflexivo. Primero con un tema reflexivo, primero con un tema de imaginación, primero con un tema de pensar, de imaginar un Estado diferente. ¿Qué Estado queremos? ¿Qué Estado queremos? ¿Queremos este mismo Estado corrupto, este Estado que solamente favorece a unos pocos? ¿O queremos un Estado de bienestar? ¿Queremos igualdad de oportunidades para todos los peruanos o que las oportunidades solamente las tengan un grupo reducido de peruanos? Eso significa crear un Estado diferente. Eso significa tener un Estado diferente. Imaginar un Estado diferente, pensar un Estado diferente, escribir un Estado diferente en una Constitución, que es el último paso. Porque la Constitución viene a ser un cuaderno, un libro, que podamos escribirlo. Y al terminar de escribir este cuaderno, que pueda ser aprobado por todos los peruanos. Pero eso tiene sus pasos previos. Y uno de los pasos, reitero, es imaginar un Estado. Pedro Castillo ha hecho un enorme aporte en el Perú. Dejar en evidencia las podredumbres de este Estado neoliberal. Necesitamos, en base a eso que hemos visto, que estamos viendo, imaginar un Estado absolutamente diferente. Inicia el paro indefinido hoy, una muy buena jornada, extraordinaria jornada, porque todos los peruanos que sentimos y amamos al Perú hemos salido a las calles o nos hemos movilizado en la medida de nuestras posibilidades. Hay una nueva embajada en USA, una nueva embajadora producto de estas luchas de nosotros los peruanos. Y esto que se ha producido en el Ministerio Público, este abrazo que se ha dado la señora Dina Sauria Boluarte con la señora Liz Patricia Benavides Vargas, la fiscal de la Nación, nos tiene que oler bastante mal. Tenemos unos minutos todavía para leer los comentarios que nos han hecho el día de hoy al programa Frente al Perú. Guillermo dice, hola José Justo, Dina es un títere, por supuesto que lo es. Todo lo que venga del imperio anglosajón judío es malo para los intereses del país. Concuerdo absolutamente, Guillermo. Chumacero Vander Slot Anacleto dice, quieren atacar Palacio de Gobierno con drones cargados con granada. No sé a qué se refiere a este comentario, no tiene nada que ver, ¿no? Probablemente hay, no sé. Masistas dulces, dice, los golpistas americanos que se larguen del Perú, nada de colonia, carajo. Estoy de acuerdo, masistas. Guillermo, me han dicho que en Cajamarca hay muertos, la verdad desconozco, hay que averiguar eso. Hasta donde yo tengo entendido, no ha habido ningún hecho de sangre hasta la hora, donde si alguien me hubiera avisado y no tengo información, Guillermo,
no tengo la información, así que no podría ni descartar ni afirmar nada al respecto. Masistas dulces, ya estamos en un narcoestado, tenemos a un tijuanero en el Congreso. Así es, así es. José nos dice, Dina, títere de la derecha bruta hasta que renuncie y fiscal narco. Masistas dulces dice, Chirinos y su mala junta. Masistas dulces, Acuña con Jaico. Masistas también dice, la narcofiscal y sus hermanitas. Dejen su like, dice Masistas. Gracias, Masistas. Dejen su like, por favor. Guillermo nos dice, bien. Seguramente, Beth Benro dice, seguramente la narcofiscal ha obtenido su magíster y doctorado en Azángaro City, en complicidad con alas peruanas y el fujimontesinismo. Y hasta ahora no aparece su tesis. Raro, raro, raro. Efectivamente, Beth Benro también nos dice, el presidente del Congreso, con K escribe Congreso, también tiene sus pininos con cierto cártel y claro, también fujimontesinista. Hay que averiguar también eso. Ustedes, hay bastante información. No, el señor William Zapata, José William Zapata. ¿Ah? Qué mello. Marga Maestra dice, Dina Boluarte, traidora Felipilla, un día te rendirá cuentas de todo esto que estás ocasionando al país. Cuello blanco, abogada del diablo, un día darás cuenta a Dios, el único real justiciero. Soldados y policías son humanos, familiares de la base del pueblo. Soldados y policías son humanos, familiares de la base del pueblo. Por supuesto que sí. Por supuesto que son parte del pueblo, por supuesto. Y hay que hacer llamados constantes a la policía, sobre todo a los subalternos. Sobre todo a los subalternos. Hay que hacer llamados constantes de que identifiquen cuál es su clase social. Guillermo nos dice, ya toca hacer un programa sobre USAID, Escuela de las Américas, la CIA y la injerencia anglosajona, estadounidense, inglesa y judía nipona, sobre todo el plan diabólico en la educación peruana. Toca, claro que sí. Soldados, policías son humanos, familiares de la base del pueblo. Beth Benro dice, si quiere erradicar los males, que se vaya ya. La usurpadora genocida Boluarte y el antro congresista. Guillermo, un programa sobre el plan Cóndor relacionado a esta injerencia anglosajona, estadounidense, inglesa, judía, nipona y cómo afecta a nuestro sistema educativo. Vuelvo a invitar a Héctor Béjar y Jaime Antesana a tu programa. Sí, lo voy a hacer, claro que sí, ya tengo incluso hasta fechas, pero primero tenemos que ver cómo va a evolucionar esta resistencia que estamos iniciando hoy día. Vicente dice, no es sorprendente, esa tal Chirinos volvió al inframundo. En Plaza Manco Cápac, hoy, 40123, los policías han sembrado costales blancos llenos de piedra. Lo han descubierto y lo filmaron. Sí, hoy día en la Plaza Manco Cápac los policías habían dejado piedras y hay más cosas de repente debajo de las piedras, pero han sembrado costales con piedras para incriminar, claro está, a los manifestantes. Verónica Elizabeth dice, se tomó fotos y grabamos videos. Así es. ¿Cuál es tu lectura objetiva en este primer día del paro nacional? Éxito total, absoluto. Mientras el pueblo estaba en la marcha, la señora Dina Boluarte estaba en el Ministerio Público aperturando el año fiscal y dándose de besuqueos con la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Eso nos retrata de cuerpo entero cómo es que debemos analizar el país. El país está dividido en dos. Hay una esquizofrenia total. Por un lado, pareciera que no pasa nada. Y por el otro, el pueblo está organizado. ¿Quién tiene la razón? El pueblo. Como siempre, el pueblo, pues. Masistas dulces, limpiar carajo todo lo que es del Estado. Todos están en la troncadera del narco. Así, yo también creo eso, masistas. Claro, como tú dijiste, masistas, desde José William, y hay muchos, porque Jaime Antesana lo decía, ¿no? Hay muchos congresistas que están ligados al narcotráfico. Él les llamaba narcocongresistas. No dejan ingresar a la Plaza San Martín. Ya pues saben que la Plaza San Martín es simbólica, ¿no? Masistas dulces, hasta los diablos con sotana tienen un sueldo numeroso.
iglesias religiosas satánicas, fariseos hipócritas, hace años que no asisto a estos antros. Abrazo político de Dina usurpadora y la corrupción. Así es. Guillermo, restitución de la Constitución del 79 es la única forma que tenemos de anular el modelo neoliberal de la Constitución del 93. Eso no se hace con una nueva, de una vez restituida el 79. Referéndum para asamblea. Y los gremios de paperos, cafetaleros y algunos otros también están en esta lucha. Pregunta Guillermo. Hay algunos que creo que no, porque incluso el gremio de los transportistas, de los camioneros, no han entrado a la huelga. Y no sé cuántos otros gremios productivos hayan entrado o no hayan entrado a la medida. Pero estamos en el primer día. Tenemos que tenerlo claro, estamos en el primer día. ¿Cómo va a ir evolucionando? Tenemos que estar atentos a eso. Hay que permanentemente informarnos e informar también por las redes sociales qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Mientras el Estado, dice Beth Benro, dice, el Estado está podrido y el clero católico siempre ha estado con el poder, solo usa el pueblo como rebaño. A ellos no les interesa si el pueblo pasa calamidades. Hasta ahora no dicen nada por los asesinatos, eso es cierto. Verónica Elizabeth dice, narcofiscal meta presa a Dina usurpadora y a toda su pandilla con celeridad por matanza de 27 peruanos. La señora fiscal, pues, no va a hacerlo. Pues la señora fiscal perseguía a Pedro Castillo porque Pedro Castillo no entraba en su diálogo. Y Solda Cairampoma dice, mientras hoy se daban las marchas, el Congreso captura a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. Eso es otra de las cosas que también hay que anotarlas. Es cierto esto, ¿no? Es cierto. Está ya ha iniciado la captura de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso con K. Wilson Iván Jaya Capaquira dice, out Dina closing of the parliament already. Víctor Calderón dice, recuperemos nuestra democracia, Constitución 1979, es vigente y se debe restablecer su efectiva vigencia ahora. Y Solda Cairampoma dice, ojalá esta marcha siga creciendo y no se baje la guardia. Alberto Mesa nos dice, soldados y policías que tienen las armas son humanos, familiares de la base del pueblo. ¿Habrá masacre entre hermanos de sangre, padre e hijo, madre con los manifestantes? Ayacucho, está mal esto, creo. A ver. Beth Benro dice, Ayacucho ha hecho sus manifestaciones sin salir a las calles. Cristian Yataco, después de esto, sacar PENAF a los canales mercenarios y dejar de dar dinero a la Iglesia Católica. Abajo, John dice, abajo la constitución fujimontesinista antipatria al servicio de los Estados Unidos, USA. Y Víctor Calderón dice, desde el 5 de abril el Perú ha devenido en republiqueta bananera gobernada por delincuentes, legislada por mercenarios y justicia administrada por mafias. Recuperemos nuestra democracia. Armando Guerra nos dice, deben organizar todas las regiones para sacar de una vez a la usurpadora y Congreso buenos y congresistas buenos para nada. Sí, concuerdo con todos los puntos de vista. Muchas gracias por acompañar el programa y compartan el programa. Es importante que compartan el programa para que el programa pueda llegar a más personas y podamos entender qué es lo que necesita el país. El país necesita unidad, el país necesita, en este momento, en este preciso instante, el país necesita mayor grado de comunicación. Y no cualquier grado de comunicación, porque ahí tienen a los medios de comunicación de la cloaca, que ya saben dónde está, ya saben qué es lo que comunican, ya saben qué es lo que dicen. Necesitamos un grado mejor de comunicación para poder construir esto que estamos queriendo construir en este país. Una constitución nueva, una asamblea constituyente, un
pensamiento constituyente, lo que le llaman el momento constituyente, un pensamiento constituyente que nos induzca a imaginar un Estado diferente, a pensar un Estado diferente y a escribir un Estado diferente. Para tener ese Estado plurinacional, pluricultural, plural en todo sentido. Un Estado de bienestar, un Estado de derecho, un Estado con oportunidades para todos los peruanos por igual. Un Estado que reparta equitativamente la riqueza. En fin, necesitamos un Estado totalmente diferente al Estado que hay hasta este momento. Nos despedimos hasta el día de mañana, jueves. Les agradezco infinitamente su atención y, como dice Masistas Dulces, compartir y dar su like. No se olviden, dice Masistas Dulces. Gracias, masitas dulces. Muchas gracias. Un abrazo para todos y los esperamos el día de mañana, como siempre, en el mismo horario de Frente al Perú, de 8 a 9 por los mismos canales que solemos transmitir este programa. Ha estado con ustedes José Justo Calderón Dongo, un día más comentando sobre cómo está el Perú de hoy.